Lo más fácil. Ok, nada más vamos a leer los primeros dos versículos juntos porque hay un montón de nombres que no sabemos cómo se pronuncian. Ok, bien. Romanos capítulo 16, juntos los primeros dos versículos. Romanos 16. ¿Listos? 1, 2, 3. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Okay, bien, hermanos, hasta ahí la lectura. Bien, vamos a recordar nada más, estamos ya en nuestro último capítulo del libro de Romanos y, ¿verdad? Lo que estamos tratando tiene que ver con los saludos. Ok, alguien que se acuerde, ¿cuál es el tema del libro de Romanos, hermanos? ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? ¿No? Ok, casi. Ok, note, acuérdense, el evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Este es, ¿verdad? Creemos que es el tema. ¿Faltaron hojas, hermano Ortega? ¿Faltaron hojas? ¿No? No. Ok, ¿todos tienen una hoja? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, este es el tema del libro de Romanos. El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Ahora, ¿cuál es el versículo o los versículos claves? Romanos 18. 1, 16 y 17. No, 1, 16 y 17. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, y nada más subrayé estos dos, hermanos. En la primera Pablo hace una declaración, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. Y luego va a dar dos razones por qué es poder de Dios para salvación. Y aquí, hermanos, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y luego, hermanos, va a explicarnos porque en el evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela. También puede traducirse, la justicia de Dios se manifiesta. Acuérdense, hermanos, que para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿verdad? Y reconciliados con Dios, hubo un alto precio que pagar, ¿verdad? Hubo un alto precio que pagar. Romanos 3 dice, hermanos, acuérdense que Dios tuvo que azotar, ¿verdad? Y castigar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Okay? Hermanos, ese es el evangelio, la justicia de Dios. Hermanos, la justicia de Dios demandaba un castigo y un pago por el pecado. Dios no podía decir, pues ahí muere. No, la justicia de Dios exigía y demandaba. Y fue Cristo azotado, hermanos, por nosotros, ¿verdad? Sacrificado por nosotros. Y entonces, por eso dice Pablo, la justicia de Dios se manifestó. Y luego, por fe y para fe. Y creemos, hermanos, que está hablando, se obtiene por fe y se vive, ¿verdad? Con el propósito de vivir, ¿qué? Por fe. Ok, ahora, el bosquejo de la carta, hermanos. La primera parte, recuerden, Romanos puede dividirse en dos partes. Primeros 11 capítulos habla de la justicia de Dios y Pablo la va a ¿qué? Explicar, ¿ok? La justicia de Dios. Pablo va a explicar la justicia de Dios. Y se acuerdan, hermano Mindy nos ayudó mucho con la forma de preguntas. La primera pregunta, ¿por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe? ¿Por qué?
¿Por qué solamente podemos obtener la justicia por la fe? Porque era que ¿Por qué? Exactamente. Acuérdense, miren los primeros versículos, el capítulo 1, 18 al 3, 20. Pablo va a demostrar, gentiles son pecadores, judíos son pecadores. Entonces, hermanos, y luego dice, todos están bajo pecado. ¿Por qué debemos obtenerla? Porque somos pecadores. Ahora, hermanos, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe? ¿Cómo? creyendo en Cristo como nuestro Creyendo en la obra completa de Cristo. Creyendo en la obra completa de Cristo. Hermanos, ¿cómo contesta usted a alguien que le dice, ay, ¿a poco tan sencillo uno es salvo? Amén. ¿A poco nada más es creer? ¿Qué le contesta a alguien que le dice así? ¿A poco nada más es creer y ya? Así es. No se les hace justo que una persona haga un montón de cosas y que Le da un punto de sencillo. Ahora, hermanos, ¿pero qué dice la Biblia? Solamente es por fe. Y yo sé, hermanos, nosotros tenemos prejuicios y pensamientos y un montón de cosas, ¿verdad? Y yo sé que hay personas, ay, ¿a poco que al drogadicto y al violador, si creen, ya? Ahora, acuérdense, Pablo va a decir, no es un fácil creísmo, ¿verdad? No es un creer nada más de la mente, y tampoco es un decir de la boca. ¿Verdad? Pablo va a enseñar eso. No es un asunto de citar las palabras, ya se acabó. La verdadera fe viene de verdad, acuérdense, una de las pruebas, ¿cómo se dice? Una de las pruebas más importantes para saber que una persona entiende el Evangelio es que entiende su pecaminosidad personal. ¿Verdad? Muchas veces hablamos con las personas y, oiga, ¿usted es pecadora? Sí, como todos. No, pero ¿usted entiende su pecaminosidad? Sí, como todos. Pero tenemos que entender nuestra pecaminosidad personal. ¿Verdad? Y hermanos, para mí es una prueba cuando yo trato de compartir el Evangelio, yo no avanzo si las personas no entienden su pecaminosidad personal. Porque si no entienden que están perdidos, no necesitan el remedio. Como nosotros, ¿verdad? Cuando vamos al doctor, cuando ya estamos bien enfermos y ya estamos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué hasta apenas vino? Que me senté ya perdido. ¿Verdad? Bueno, ahí se le puede explicar, por ejemplo, dice, oye, dice, ¿estás enfermo igual que todos? Sí. Ok, ahora, los siguientes capítulos, hermanos, del 5 al 8, ¿qué sigue después de obtener la justicia solamente por la fe? Y se acuerdan, hay grandes beneficios y grandes obras, ¿verdad? Hemos sido reconciliados, entramos a la gracia de Dios, entramos en el proceso de la santificación, ¿verdad? Y luego, hermanos, los capítulos, de los más difíciles, 9 al 11, ¿quién puede obtener la justicia de Dios solamente por la fe? ¿Quién? Todos tienen la oportunidad. Pero Pablo va a decir en de que Dios tenga misericordia. Hermanos, nadie merece la salvación. Nadie merece la salvación. Es un acto de la misericordia de Dios. Yo sé, hermanos, acuérdense, en estos capítulos Pablo nos quiere revelar y quiere que pongamos los pies en el piso. A veces somos muy orgullosos. ¿Se acuerdan Dios sabía que yo iba a ser pastor, pues por eso me salvó. Dios sabía que yo iba a hacer esto, en el asunto. Merece la salvación. Es un acto, es una obra de la misericordia de Dios.
La misericordia. ¿Te acuerdas los judíos? ¿Qué pensaban los judíos en estos capítulos? Soy judío, soy descendiente de Abraham. ¿Cómo no voy a ser salvo? ¿No? Y bueno, después la siguiente parte, del capítulo 12, hermanos, al capítulo 16, ahora Pablo va a explicar la justicia de Dios, provee nuestra justicia por la fe. Ahora va a explicarnos la aplicación, hermanos. Y de nuevo, una aplicación es la manera en cómo respondemos a Dios, cómo reaccionamos a Dios. ¿Okay? Por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él quiere que respondamos. ¿Okay? Y entonces, para toda respuesta integral, dice Romanos 12, 1 y 2, os ruego, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos dos versículos, hermanos, son la base de toda respuesta. Por la misericordia que hemos recibido, Dios espera, hermanos, que nuestras vidas sean una ofrenda continua hacia Él. Acuérdense, para los judíos lo más fácil era comprar un becerrito, ¿verdad? Hacer todo lo religioso, maten al becerrito y vamos a vivir nuestra vida. ¿Se acuerdan? Piénsenlo si los judíos se modernizaran como nosotros. Pues vamos a ofrecerle cordito, ya después me voy a ir y me los preparo. Pero ya hicimos el sacrificio. Como dijo Isaías, sin hacer lo que debe de hacer. Ahora Pablo dice, este sacrificio no es un sacrificio que termina con la muerte de un... Es un sacrificio que... vivo. Sí, eso, hermano Juan. Romanos 12, 1 y 2 no habla del sacrificio de Cristo, habla de nosotros, nuestra vida, como una continua ofrenda. Hermanos, su vida, lo que hace cada día, debe ser una continua ofrenda al Señor. Ahora, Pablo nos dice, ¿y cómo se hace esa ofrenda? Dos maneras. ¿Qué? Dos maneras. No os conforméis a este siglo. No nos dejemos moldear por este mundo, sino que seamos transformados. Dejemos que Dios nos esté transformando. Y entonces, ahora después de eso nos va a enseñar toda relación resultante. ¿Ok? Ministrando a los miembros del cuerpo de Cristo, respondiendo a aquellos dentro y fuera del cuerpo de Cristo, sometiéndonos al gobierno civil, recibiendo a hermanos débiles, evangelizando a las naciones. Estas son las diferentes maneras que vimos, ¿verdad? Dios espera, hermanos, Dios espera que ministremos al cuerpo de Cristo. Dios espera que respondamos correctamente dentro y fuera del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que en estos capítulos vimos que a veces en la iglesia hay racismo? ¿Verdad? Que cuando dice asociándonos con los humildes, había personas en la iglesia que a veces no se quieren juntar con todos. Y Pablo, ¿verdad?, va a hablar respondiendo a los de dentro, pero también respondiendo a los de fuera. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque él dijo yo, ¿verdad? Yo vengaré. Sometiéndose al gobierno civil. Hermanos, 2 veces dice ahí en Romanos 13, estos son servidores de Dios, y utiliza la palabra como sacerdotes. Hermanos, yo no sé si el gobierno civil lo entiende, y no creo que lo entiendan, ¿no? Pero van a dar cuentas ellos de lo que hacen. Y luego, hermanos, ¿se acuerda? Capítulo 14, el capítulo difícil, los hermanos débiles. Ahora, ¿un hermano débil significa un hermano inmaduro? No necesariamente. Acuérdense, tiene que ver con asuntos de nuestra conciencia. Tiene que ver con cosas, hermanos, con las que hemos crecido, de nuestro trasfondo, de nuestro cristianismo. Tiene que ver también de la manera en que entendemos
la Biblia. Y se acuerdan, hermanos, ahí, hay cosas que por amor a los hermanos tenemos que restringirnos. ¿Se acuerdan? Y hermanos, para mí esta es una de las cosas, estos capítulos fueron de los más difíciles, porque hay cosas que la Biblia no dice. Hay asuntos que la Biblia no dice. Y no podemos obligar a las personas. ¿Sí o no? Y por último, capítulo 15, Pablo nos enseña evangelizando a las naciones. Aquí vimos en este capítulo, hermanos, que Pablo está demostrando que su ministerio a los gentiles está enraizado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, anticipaba que un día que los gentiles iban a creer. Y Pablo dice, eso es lo que estoy haciendo. Dios está cumpliendo su obra y yo estoy participando en esa obra. Los gentiles se están convirtiendo. Y el último capítulo es ejemplificando afecto a los hermanos. ¿Ok? Pues vamos a comenzar ahí. Alguien ayúdame a leer la introducción ahí de su hojita. Alguien ayúdame a leer la introducción en su hojita, por favor. En la sección anterior, Pablo compartió su plan futuro con los hermanos en Roma y la última parte cierra como una despedida. Sin embargo, todavía añade una lista de saludos y comentarios finales para despedir la carta. En esta siguiente sección tenemos una lista de varios hermanos, pero especialmente muchas mujeres. Otro se nota que Pablo presenta 26 nombres, 2 familias y 3 iglesias que están en carta. Bien, hermanos. Sí. Hermanos, ahí yo me equivoqué y puse mayo 3, pero es mayo 4. Bueno, vivo atrasado yo. Ok, ahora vamos a comenzar. Tenemos el primer saludo, ¿ok? En los versículos 1 y 2, probablemente la hermana Febe es quien lleva la carta de los romanos. Leemos en el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y esa es la afirmación, ¿ok? Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que es una diaconisa? Ahí puse, hermanos, ahí en su bosquejo. Se le llama diaconisa, hermanos. Entonces significa que vamos a ordenar diáconas en la iglesia. ¿Verdad que sí? Se supone que sí. Ok, ¿qué dice ahí? Alguien ayúdame en la explicación. ¿Qué dice la explicación? No hay evidencia bíblica de que mujeres puedan instalarse como diaconisas como parte del liderazgo de la iglesia. Se entendía en una de Timoteo 3 que si eran mujeres casadas muchas veces serían al lado de su esposo, pero no tenían una posición oficial. Ok, bien. Y hermanos, esa es una de las cosas que la Biblia enseña, ¿ok? No hay una posición oficial para mujeres diaconisas. Hermanos, y esto es algo del Nuevo Testamento. Esto es una de las, a veces, distinciones de las iglesias en el Nuevo Testamento. La Biblia no dice, hermanos, que puede haber pastoras. La traducción de hebreo a español así lo tiene. Es diaconisa, ¿sí? Es una, ¿sí? Hermanos, ahora lo que estoy diciendo, en el Nuevo Testamento la Biblia no dice que hay pastoras. ¿Ok? No se ve en ninguna carta ni en el libro de Hechos que Pablo y los apóstoles instalaron mujeres pastoras. Ahora, yo sé que en verdad de nuestras iglesias, por ejemplo, muchas veces se refieren a mi esposa como la pastora. Y también, o sea, si le... No sé si le ofende, no creo que le ofenda, a mí no me ofende que le digan pastora, pero no es, ella no tiene una posición aquí. Sabemos lo que somos. Ok, ahora hermanos, quiero tocar Pero es la jefa, que No, tampoco. Mi esposa es mi esposa. Así es. Y hermanos, y ahora, yo sé que dentro de las iglesias, las esposas del pastor han crecido con una posición de autoridad, pero no tienen. El Nuevo Testamento no les da ninguna. Una vez ordenando a un hermano, se acuerda que en las ordenaciones a veces hay una parte donde van las mujeres. Y yo le pregunté a la hermana,
Hermana, el Nuevo Testamento, ¿qué posición te da a ti como esposa de pastor? ¿Cuáles son tus responsabilidades y actividades? Y me empezaba a decir, no, que aquí, que las mujeres, que coordinar aquí, ok. Le dije, dame un solo versículo que enseñe eso. Dime un versículo donde tú, como esposa de pastor, tienes un lugar de autoridad y posición. No hay ni uno solo. Y lo que vemos, la indicación que vemos es Tito 2. ¿Qué dice Tito 2? Las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes. En la iglesia, hermanos, se espera que las mujeres maduras son las responsables de enseñar a las más jóvenes. Ahora, si la esposa del pastor se incluye dentro de las ancianas, qué bien, pero si no, por ejemplo, hermanos, ¿qué si la esposa del pastor no tiene la edad suficiente ni la madurez suficiente para administrar a otras? ¿Quién debe hacer el ministerio en la iglesia? Las maduras, las ancianas. Y yo creo que se refiere en dos sentidos, de madura y también mujeres más adultas. ¿Ok? Pastor, también no se refiere también a la madurez espiritual. Sí, yo creo que puede ser en los dos sentidos. Yo creo que puede ser en los dos sentidos. O sea, no podemos decir que está hablando nada más de exactamente. Exactamente. Entonces, ahora, estoy diciendo esto porque lo mismo pasa, hermanos. Esta es la única mención en toda la Biblia donde a una mujer se le llama diaconisa. Pero en 1 de Timoteo 3, donde Pablo da las recomendaciones o los requisitos de los diáconos, no incluyen requisitos para las mujeres. Entonces, ahora, acuérdense que la palabra diácono es la palabra que literalmente significa un servidor. El trasfondo de la palabra era un servidor a las mesas. Hermanos, lo que entendemos en el Nuevo Testamento es que los diáconos servían en los asuntos, ¿verdad?, materiales de la iglesia. Creemos, hermanos, porque tampoco utiliza la palabra. En Hechos, cuando los apóstoles se acuerdan que andan repartiendo el pastel, así como ahora andan repartiendo el pastel, los panes, los taquitos, los burritos, ¿verdad? Los apóstoles se acuerdan que traían y ahí andaba Pedro, ahí andaba Juan, ahí andaba, y dice Pedro, no es justo. Estamos repartiendo, ¿y cuándo vamos a predicar? ¿Y cuándo vamos a dedicar? ¿Saben qué? Escojan. Ahora, ¿sí se acuerdan lo que dijo Pedro? Dijo, escojan. No dijo, miren, les voy a dar 7 hombres y yo los voy a poner y me van a servir y van a servir junto con... No. Se lo dejó a la iglesia, les dijo, ustedes escojan. Ustedes escojan 7 hombres. De buen testimonio. Para que hagan la distribución. Ahora, hermanos, ¿por qué la iglesia los tenía que escoger? Y aquí tengo algún detalle interesante. ¿Por qué los tenían que escoger? Exactamente, porque acuérdense que había una pelea en la distribución, mujeres judías con mujeres griegas prosélitos. No, ¿verdad? Los apóstoles aquí les están dando a ellas primero y luego no nos están dando a nosotros. Entonces tenían que buscar a alguien maduro para evitar ese tipo de conflictos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, pero hermanos, no vemos ninguna instalación. Entonces, probablemente Pablo, al referirse a diaconisa, porque esta es la única mención que existe en el Nuevo Testamento, pudiera hablar de una servidora, pudiera hablar, hermanos, de la esposa de un diácono, a lo mejor era viuda, ¿verdad? Pero nunca como una mujer instalada en liderazgo, porque no hay una mención. ¿Ok? Ahora, miren lo siguiente que dice. Dice versículo 2, para que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y para que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí, hermanos, yo añadí la palabra para que, porque eso es lo como aparece en el idioma y nos da 2 propósitos. Entonces, Pablo les escribe con el primer propósito, ¿para qué? Exactamente. Por favor, échenle la mano. Está pidiendo Pablo. Échenle la mano. Échenle la mano. Yo creo que también se refiere a que servía
Primeramente llevando la casa, sería ayudar a tus hermanos a ayudarte. Y ese es el propósito 2, para que le ayuden en sus necesidades. Mira ahí en su bosquejo, dice, porque la hermana Febe ha sido benefactora de muchos, incluyendo a Pablo. Hermanos, la palabra ayudado, comenta el hermano Fielman, próstatis, se refería típicamente a una persona, generalmente un hombre, de alto estatus social que recibía clientes, les hacía favores y esperaba favores a cambio, especialmente demostraciones de honor. Las mujeres a veces desempeñaban este papel. Por ejemplo, casi exactamente en la época en que Pablo escribió Romanos desde Corintio, una mujer que vivía en Corintio llamada Junia Teodora era muy conocida y honrada públicamente por el pueblo de Licias por la generosa hospitalidad que mostraba a los licios expatriados, a quienes recibía en su propia casa, mostrando su patrocinio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, por favor, les recomiendo, miren, a la hermana Febe, por favor, trátenla como es digna de una mujer que enviamos. Y también, ¿verdad? Trátenla bien, porque ella ha ayudado a ¿qué? Muchos. Ella los ha patrocinado, ella les ha pagado, ella les ha ayudado. Hermanos, y algo, hermanos, algo de nuevo. Mi esposa le tocó enseñar y tuvimos varias pláticas. Mi esposa me estaba discipulando, ¿verdad? Tuvimos varias pláticas, hermanos. El libro de Hechos y los evangelios, las mujeres, ¿se acuerdan? Tenían un papel muy especial. Porque muchas mujeres, hermanos, básicamente patrocinaron el ministerio del Señor Jesús y sus apóstoles. Hermanos, piensen lo que eso implicaba. Piensen lo que en la mente eso que pasaba. Pescadores viejos barbones. Y quienes les ayudaban eran las mujeres. ¿Qué pensaría nuestra sociedad hoy? ¿Qué pensaría nuestra sociedad hoy? Está igual el derecho de Mantenido. Dígalo, hermano, dígalo, es terapia, hermano. A lo mejor no quiere expresar, ¿verdad? Y no saben cómo cocinar, Como le decían, limpiar. Exactamente. Hermanos, yo creo de nuevo, algunos llegaron a pensar como hoy en día pensan, mira, estos son vividores, mira cómo que les tienen que dar, mira cómo que les tienen que mantener. Pero eso es lo que, hermanos, muchos del ministerio de las mujeres en los evangelios, muchas entraban y le ayudaban, ¿se acuerdan? Lidia le rogó a Pablo, por favor, si crees que soy digna, quédate aquí. Quédate aquí. Ahora, hermanos, también se ve la actitud. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, aquí están mis manos y con estas manos trabajo. Pero recuerda, le rogaban las mujeres que pudieran ayudar, que pudieran participar. Y esta es una de las cosas que se ve en el Nuevo Testamento, hermanos. Tenemos las mujeres ayudando y patrocinando y ayudando en el ministerio. Y este es el caso aquí de la hermana Febe. Entonces, probablemente es la hermana Febe que lleva esta carta, ¿verdad?, a los romanos. Y Pablo les está pidiendo, por favor, trátenla bien. Después de eso, hermanos, Pablo saluda a 26 hermanos por nombre y otros con ellos que no se nombran. ¿Ok? 26 hermanos por nombre. Y antes de entrar, hermano, esto es bien sencillo porque nada más vamos a mencionar los nombres y una que otra característica y terminamos y vamos al cafecito y una surprise. Alright. Pero la surprise más grande es para el final, si perseveran. Ok, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo, a ver, piense usted, qué es lo que Pablo nos enseña al mencionar a 26 hermanos por nombre? 26 hermanos por nombre. Yo pienso que sabía, o sea, por nombre, porque verdaderamente estaban involucrados en el ministerio. Solo tenían bien identificados qué hacían, cómo iban, qué subían, qué bajaban, qué llevaban. Puede ser. ¿Cómo sucede en las iglesias actualmente? Puede ser, sí, creo que sí. Tenía una amistad con ellos. Ok, una amistad con ellos. Eran hermanos y se conocían uno al otro y amaban uno al otro. O sea,
ayudaron a otros. Son familia. Eran los que trabajaban. Exactamente. Ahora, ¿sí? Hermana, ¿usted dijo? No, ¿quién dijo? ¿Hermana? Eran sus colaboradores. Sí. En varios de ellos dice colaboradores. Hermanos, hay algo aquí de nuevo que me carga mucho el corazón en esto. Son 26 hermanos que conocen por nombre. Y los va a mencionar ahora, hermanos. No sabemos todos los detalles. A veces sospechamos que eran hermanos que trabajaban a tiempo completo y hacían tantas cosas. Pero la verdad es que no sabemos. Probablemente nada más vamos a saber de los primeros dos, que son Aquila y Priscila. ¿Ok? Pero de ahí, hermanos, no sabemos todos los detalles. Simplemente unas cosas que Pablo va a decir. Y hermanos, esta es una de las cosas que yo estaba pensando cuando estaba estudiando esto. Y una de las cosas que el hermano Minnick menciona en su clase de Romanos es, una de las características importantes del amor y de la naturaleza de la iglesia es conocernos. Para empezar por nombre. Ay, aquel hermano, ese Delipe que se sienta ahí de Antioquia, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Ahora nos visitó el hermano, ¿verdad? De pelo chino. Ahí, ¿verdad? Que luego tose. Y ¿quién es? A veces ni por mi nombre. Hermanos, interesados. Y eso, hermanos, de verdad, y es una gran lección, es una gran exhortación de conocer a las personas por nombre. Conocer a las personas. Identificarnos con las personas. Ahora, vamos a ver lo que Pablo dice, ¿ok? De nuevo, probablemente de los que más dice son estos, Aquila y Priscila. El nombre Priscila en griego es Prisca y el diminutivo es Prisquila. Así es que si le quiere decir Prisquila a Priscila, está bien. Priscila en griego. Ok. Bien, hermanos, alguien ayúdeme. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice de Pablo de Priscila y Aquila? ¿Qué dice de Priscila y Aquila? Pablo les llama colaboradores y resalta que han arriesgado su vida por Pablo. Exactamente. Miren lo que dice ahí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí rápidamente hay una cronología de Priscila y Aquila. Si usted se acuerda, ¿quiénes son estas personas? Ahí en su bosquejo, Pablo se encuentra con ellos en Corinto en el segundo viaje misionero, cuando el emperador Claudio mandó que todos los judíos salieran de Roma. Los corrieron a todos los judíos, hermanos. También, hermanos, se dice que eran del mismo oficio. Pablo, hermanos, construía carpas. Aquila y Priscila también eran del mismo oficio y ahí se juntaron. Al finalizar su tiempo en Corinto, hermanos, ellos viajaron con Pablo hacia Éfeso, donde los dejó. ¿Se acuerdan, hermanos? Por lo menos 1 año y 6 meses estuvieron Pablo y estos colaboradores en Corinto sirviendo. Entonces viajan a Éfeso y ahí los dejan. En Éfeso conocen a Apolos y le instruyen más correctamente en el camino del Señor. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios, los menciona con una iglesia en su casa. Y Pablo escribe esta carta desde Éfeso. En 2 de Corintios 4:19, Pablo está en su segundo encarcelamiento y manda a saludar a Priscila y Aquila. Hermanos, ¿cuál casa está mencionando Pablo en Romanos? La pregunta ahí, ¿cuál casa está mencionando Pablo? La de Priscila, ¿no? ¿Pero en dónde? Roma. Hermanos, estos hombres, bueno, esta familia, Aquila y Priscila, cuando Pablo les escribe desde Éfeso, ellos están y teniendo una iglesia en su casa. Ahora, cuando Pablo está escribiendo Romanos, ellos ahora tienen una casa, una iglesia, ¿dónde? En su casa, en Roma. Estos hermanos están tratando de discipular
y ayudar y levantar otra iglesia. Esto es lo que hacían estos hermanos. Ayudando, colaborando y levantando otra iglesia en su casa. ¿Ok? Ahora, esto es lo que más se dice de ellos. ¿Ok? Esto es lo que más se dice de ellos. Y estos son los que vamos a ver el registro. De ahí, hermanos, vamos a ver. Segundo nombre, Epeneto. ¿Qué se dice de Epeneto? Alguien ayúdeme ahí. ¿Qué se dice de Epeneto? Pues había convertido en la calle. Dice, es el primer convertido de Acaya. Acuérdense, Acaya era Macedonia, era al norte de Grecia, Acaya era al sur de Grecia. Probablemente Corinto, probablemente Atenas, y le llama Pablo probablemente el primer convertido. El primer convertido. Siguiente nombre, María. ¿Qué dice de María? Que ha trabajado con muchos de nosotros, haciendo tamales y cosas. Hermanos, la palabra, el trabajo que ella le ha rendido es descrito con una palabra que describe trabajo duro. Ahora, el hermano Ortega mencionó, hermanos, ¿hacer tamales es trabajo duro? Ahora, hermanos, ¿se da cuenta que a veces en la iglesia, solamente para ciertos ministerios y ciertas cosas, como que pensamos, esto es trabajo en el Señor? Hermanos, y hay trabajo que es muy visible, pero hay trabajo que se hace en la iglesia que no es muy visible, pero es trabajo duro. Y por eso digo, y esto es lo que me impacta, porque Pablo no dice más detalle de ello. Utiliza una palabra, ha trabajado duro. Ahora, eso puede ser que trabajo duro al público, o también trabajo duro ¿qué? Físico, cocinar, no sé, remendar, o hacer, limpiar, todo ese trabajo. Hermanos, y todo el trabajo que se hace para el Señor cuenta. Amén. Todo el trabajo que se hace para el Señor cuenta. Siguiente nombre, Andrónico y Junías. Andrónico y Junías. Ok, ¿qué dice de ellos Pablo? Se describen como parientes judíos. Okay. Pablo les llama parientes, y nosotros cuando leemos eso en Reina Valera decía, no son familia. Sí. Bueno, a lo mejor, pero esa era la palabra que más Pablo usaba para hablar de judíos. ¿Ok? Estos son los judíos. Estos son paisanos, exactamente, estos son paisanos. Y luego también, ¿qué otra cosa dice de Andrónico y Junías? Los que estuvieron presos al mismo tiempo. Exactamente, se describen como prisioneros junto con Pablo. No sabemos, hermanos, si en el mismo tiempo o si es una expresión de Pablo para decir que han experimentado lo mismo que él. Y último detalle que también se dicen de Andrónico y Junías. Se describen como que amaban los apóstoles. Estos son personas estimadas ¿por qué? Por los apóstoles. Por los apóstoles. Estos son personas estimadas. Ok, Amplias. ¿Qué se dice de Amplias? Ahora de nuevo, hermanos, y uno piensa, de seguro era una maestra de escuela dominical, de seguro era, ¿verdad? Lideraba un ministerio. ¿Y si no? ¿Qué tal si era una hermana que estaba ahí, que oraba por Pablo, ayudaba en lo secreto? Pablo no dice nada. Pero es hombre, ¿no? ¿Verdad? Esa es una de las cosas difíciles, que en los comentarios no hacen distinción, no sabemos a veces si eran hombres o eran mujeres. Algunos, ¿verdad?, se aventan a decir, era hombre, no sé qué es. Pero también tiene su significado Sí. la palabra ángel. La nueva traducción viviente dice, saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Como hombre lo traduce. Ok. Aquí no tengo más detalles.
Siguiente, hermanos. Urbano y Estaquis. ¿Qué se dice de Urbano y Estaquis? Que los amaban, ¿verdad? Colaboradores llamados. Colaboradores y amados. Ya que se iban a las misiones y a aprendizaje. No sabemos. Ok, siguiente. Apeles. ¿Qué dice de Apeles? ¿Qué dice? Aprobado en toda servicio en el sentido que lo sometieron a prueba y resultó muy bien. Pablo utiliza esa palabra. Aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Hermanos, eso pudiera significar simplemente que, ¿verdad?, que eres un verdadero creyente. Un verdadero creyente. ¿Ok? Luego sigue los creyentes de la casa de Aristóbulo. ¿Ok? Los creyentes. Dice en el versículo 10, saludar a los de la casa de Aristóbulo. ¿Ok? Ahora, un comentarista, Cruz, el comentarista no Cruz de aquí, dice, nota que Pablo no saludó a Aristóbulo, sino a los creyentes de su familia. Esto podía referirse a familiares de sangre o todas las personas que vivían en su casa y eran creyentes, incluyendo esclavos. Nota, no dice saludo a Aristóbulo y los de su casa. Pero no eran iglesias estas. Probablemente, pero de nuevo, no saluda a Aristóbulo, no dice saluden a Aristóbulo y a su casa, dice saluden ¿qué? A la casa de Aristóbulo. Okay, ahora, hermanos, ahí hay un detalle muy interesante. Creo que les había dicho, Justo González, un historiador, tiene un libro, tiene varios libros. Él es el que escribe libros de historia de la iglesia, así. Y él escribe un montón de libros de historia de la iglesia. Justo González decía que en el primer siglo, una cosa que impactaba en el primer siglo con el asunto de los creyentes es que, por ejemplo, muchos que se convirtieron eran esclavos y sirvientes. Y entonces la gente de más honor, la gente adinerada, la gente educada, cuando escuchaba hablar a los creyentes, hablando de las cosas de Dios, hablando de cosas de sabiduría, hablando de cosas que necesitaban educación, se quedaban muy así como, ¿y el barrendero dónde aprendió eso? Y la cocinera, ahora la cocinera me está hablando de la deidad de Cristo y me está hablando de Dios y me está hablando del antiguo y sabe versículos y dice que era un choque, fue un choque en el primer siglo, hermanos, que muchos que se convirtieron eran de gente no educada, gente menospreciada, esclavos, y verdad, y los dueños, la nobleza, se quedaban muy así como, ¿y estos? Y eso era un gran choque, ¿verdad? Eso era un gran choque, pero eso era común, fue común en el primer siglo. Ahora, ¿qué más, hermanos? Tenemos el siguiente, Herodión. Otro paisano. ¿Qué te dice de él? Mi pariente, otro paisano, ¿verdad? Probablemente judío. Luego, siguiente. Narciso. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en él, Señor. Y a mí se me olvidó poner, la casa de Narciso. Saludad a los de la casa de Narciso. ¿Qué pasó ahí? Probablemente lo mismo. ¿Ok? Lo mismo. Luego dice, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Qué se dice de ellas? Se describen como mujeres obreras del Señor. Luego, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y de nuevo, se utiliza una palabra de trabajo duro, mucho y duro. Hermanos, miren el siguiente nombre. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es muy interesante, una vez el pastor Galván, muy bonito, porque esta saluda a Rufo, escogido en el Señor, el mismo que cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue el primer misionero en África, Sirene, ¿se acuerdan de Sirene? Ok, ajá. Pues este Rufo es hijo de este señor Sirene,
es hijo de este señor Cirene africano, y fue misionero, lo convierten, y entonces se viene, lo conoce Pablo, y hacen una amistad a tal grado que Pablo consideraba la mamá de Como su mamá, ajá. como mamá de ella, esposa de Cirene. Ok. Sí. Sí. Ahora, todo eso lo sospechamos, ¿no? Bueno, ya lo sé, pero digo, se lo platico porque me Sí, sí. ¿Cuántos han escuchado el hermano, cuántos han escuchado el mensaje del hermano Galván sobre lo que dijo el hermano Ortega? ¿Verdad? Ahora, todo eso, hermanos, es una conjetura de la historia, porque el texto no dice. Probablemente pasó así. ¿Se acuerdan de nuevo? Déjame nada más recordarle a grandes rasgos. En la historia, el que cargó, el que ayudó a cargar la cruz de Jesús, ¿verdad? Probablemente es la persona que menciona Hechos como Níger. Y esa era una palabra para hablar de un negro. Rufo es hijo de él. ¿Ok? Rufo es hijo de él. Entonces, muy probablemente, ¿verdad? Cirene es una parte de África. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Y es lo que dice el hermano, y es lo que dice la historia y la tradición, ¿verdad? Que él se convirtió al Señor, comenzó su obra misionera, Rufo es su hijo. Ahora, esto es muy interesante porque cuando, no sé si fue quien lo menciona, es Lucas o Marcos, creo que lo menciona Marcos. Creo que Marcos es el que lo menciona. Hermanos, eso le da mucha validez al Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos vivían. Entonces, si alguien tuviera preguntas sobre el Evangelio de Marcos y querían desmentir algún detalle, ¿con quién podían hacerlo? Ahí está. Ahí está Rufo, su hijo. Pregúntenle. Aquí también lo que a mí me gustó tanto es que este señor, sin ver en el infierno, lo obligan. Entonces ni siquiera lo conocía el Señor. Entonces cuando carga la cruz, se convierte. Ya convertido, entonces regresa a su lugar donde vivía, y entonces empieza a pensar. Y de nuevo, todo eso sospechamos, ¿no? O sea, todo eso sospechamos. ¿Y si es? Ahora, no sabemos. Es lógico por el... Sí, ahora, no sabemos si fue en el momento de la cruz, no sabemos si fue en el momento de la cruz. Algunos dicen que estaba ahí, acuérdense que estaban ahí por causa de la Pascua. Sí. ¿Okay? Acuérdense que muchos de África vinieron, prosélitos judíos, venían para celebrar la Pascua en Jerusalén. Sí, y este es uno muy interesante. Rufo dice, la mención a la madre de Rufo como madre de Pablo no significa que son hermanos de sangre, sino que ella ha actuado como su madre. ¿Okay? En el grupo de Candace también, Candace es de África. Sí, exactamente. Esa es otra de las menciones. ¿Ok? Etiopía. No. Sí. Saludos a Ruth y el Señor me eligió para hacer lo suyo también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Eso es lo que decía el hermano Ortega. Ahora, hermano, yo no sé cómo se pronuncian esos nombres, no sé si va a salir mal, pero es Asíncrito, Flegontes, Hermes, Patrobas y Hermas. ¿Ok? Se mencionan juntos, y aquí dos opciones. Primero, porque se reúnen en una casa juntos, ya que también saluda a los que están con ellos. O dos, son parte de una familia de sangre, ¿verdad? Eso puede ser que los menciona juntos porque son hermanos. ¿Ok? Lo mismo de los siguientes. Y de nuevo, a ver, güey. Filólogo, Julia, Nereo y Olimpas. ¿Ok? Es el mismo caso de los anteriores, ya que se mencionan a la hermana de Nereo y los santos que están en su casa. Y de nuevo, en esta lista, hermanos, tenemos 26 nombres. Y termina Pablo, versículo 16, miren lo que dice: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. De nuevo, hermanos, esto nos hace pensar. De nuevo, esto nos hace pensar en la importancia de conocernos unos a otros. ¿Ok? Y esto, hermanos, también nos ayuda a pensar que Pablo reconocía no necesariamente a los que están en público, no necesariamente a los que son muy visibles, sino también a aquellos que a veces trabajan ahí atrás en lo solitario, en lo no visible. ¿Okay? Porque también son parte importante. ¿Okay? Entonces, hermanos, hay que tener de nuevo, hay que tener
estima y cuidado por todos los que sirven en el Señor, conocer a todos, ¿verdad? Y darles a todos, de nuevo, creo, Pablo dijo eso en Romanos capítulo 12, ¿se acuerda? Honraos los unos a los otros, tener una estima de los unos con los otros, hermanos, y de nuevo, algo que la iglesia tenemos que exterminar es que solamente los que están aquí, ¿verdad? En el púlpito, enseñando, liderando, todo, a eso reconocen. No, hermano. Hermano, algo que siempre pienso cuando como que quiero ser orgulloso, ¿verdad? Que luego se nos sube la toxicidad. Algo que siempre recuerda es que estamos aquí no para ser estrellas. Dios no está creando estrellas, Dios está creando siervos. Está formando siervos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que no estamos para ser estrellas. Hermanos, si nos dan las gracias, amén. Y si no nos dan, amén. Yo un día ella lavó los trastes, está haciendo un súper frío. Yo voy a lavar de mi modo. Y ella la ve, yo no sabía. Porque las chicas estaban de vacaciones. A ver, ¿por qué se van de vacaciones? Exactamente. Hermanos, y todo el trabajo, hermanos. Todo el trabajo. Bien, hermanos, vamos a orar y terminamos esta parte. Señor, gracias te damos. De nuevo, a lo mejor hay no sé, hay mucho a lo mejor que pudiéramos mencionar o no, porque Pablo simplemente nos da nombres, en algunos da un poquito más detalle, en algunos no da más detalle. Pero la lección que yo aprendo para mí mismo es conocernos unos a otros aquí en la iglesia y estimar unos a otros. Señor, todo lo que hacemos para ti vale la pena. Y a veces, Señor, de nuevo, hay algunos hermanos que sirven ahí en lo secreto, ahí, ¿verdad?, donde no es muy visible. Te rogamos que les ayudes y les animes, Padre. Dales gracia, por favor, para seguir sirviéndote a ti y hacemos las cosas para ti, Señor. Ayúdanos de nuevo y trabaja con nuestros corazones. Porque a veces, Señor, tenemos que decir que a veces no somos lo agradecidos que debiéramos ser. Y a veces, ¿verdad?, criticamos más que agradecemos. Pero ayúdanos, Padre. Y ayúdanos a amarnos, conocernos. De nuevo, esta habilidad de Pablo, de poder conocer a las personas, de poder de nuevo introducirnos en la vida de las personas, nos pone un reto importante en la iglesia. Señor, mi deseo de nuevo para la iglesia es que no seamos un montón de extraños viniendo a reunirnos, sino que seamos hermanos, que nos conozcamos y que podamos, Señor, edificarnos unos a otros, porque eso es lo que tú esperas. Ayúdanos, Padre, por favor, y bendícenos. Danos gracia. En Cristo Jesús. Amén.